Buenas, mi nombre es Emanuel Rojas Ramírez y hoy les estaré enseñando mi infograma sobre energía, enzimas, metabolismo como tal. Por otra parte, encontramos la fotosíntesis, el ciclo de Calvin-Benson y tal. Voy a comenzar con la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs corresponde a la cantidad máxima de trabajo de no expansión, el cual se puede extraer directamente de un sistema cerrado termodinámicamente. Acá encontramos un término muy importante que es la constante de equilibrio, la cual la ejemplifiqué mediante la Kc señalada por este círculo de manera grande para que se vea que es importante. Entonces, dicha constante señala la proporción entre reactivos y productos en cuanto a su equilibrio químico. Por esta parte tenemos esto. Ahora voy a la parte de enzimas. Como esta infografía tiene que ser entendible por muchas personas, entonces logré representarlo mediante el modelo llave cerradura, que es un modelo muy simple de entender y lo único malo es que no aplica para todos los casos, pero sí en la mayoría de casos. Entonces, un sustrato y una enzima encajan perfectamente, tal como una llave y su respectiva cerradura. Acá lo podemos ver, el sustrato siendo la llave, la cerradura siendo la enzima con su centro activo, y podemos ver que la enzima y el sustrato actúan, digamos, la enzima con su respectivo sustrato, ya que es muy específico, interactúan de una manera completamente correcta. Entonces, ahora procederé a hablar un poco sobre las enzimas y tal, sus generalidades, tipos, etcétera. Entonces, voy con esto. Las enzimas corresponden a catalizadores biológicos. Son básicamente una proteína que acelera la velocidad de una reacción química sumamente específica dentro de la célula. La misma no se destruye durante la reacción y se utiliza varias veces. La célula contiene varios tipos de enzimas para cada reacción específica, como se podrá suponer. Las generalidades. Las enzimas son proteínas globulares. No sufren cambios irreversibles durante la reacción. Las proteínas se encuentran formadas por varios aminoácidos, los cuales se agrupan a través de enlaces peptídicos llegando a formar largas cadenas. Dichas cadenas llegan a formar distintas formas, como lo puede ser espirales, por ejemplo. Entonces, esas formas características las logran adoptar cuando ejercen su función catalítica. Las enzimas tienen una alta especificidad de sustrato, es decir, reconocen al compuesto químico que deben procesar y anclarlo en el sitio activo. En un sustrato encaja en este sitio activo, algo así como un modelo llave de cerradura, como lo vine explicando anteriormente. Cuando compuestos muy parecidos interactúan para insertarse en el mismo sitio, se conoce como inhibición competitiva, un concepto muy importante por ahí. Entonces, en general, las enzimas requieren de condiciones óptimas para ser activadas, como lo puede ser un pH adecuado. Además, cabe destacar y hacer énfasis en esto que su función es tan específica que solamente se requiere poca cantidad de las enzimas para llevar a cabo procesos metabólicos normales, ya que son demasiado eficientes, son sumamente eficientes. Al presentarse cambios en la cantidad de aminoácidos, puede que se lleve a una reducción de la actividad de la enzima o en otros casos la pérdida total de la misma. Por acá podemos observar más o menos cómo se comporta la enzima al afectar la cantidad de aminoácidos. Ahora, un punto muy importante es la orientación del sustrato. Los sustratos unidos en la superficie de una enzima se aproximan mucho exactamente en la orientación correcta para producir la reacción. O sea, el sustrato tiene que estar orientado de manera correcta, como en la llave cerradura, para lograr producir la reacción. Entonces acá agregué algunos tipos de enzimas. Por ejemplo, las enzimas hidrolíticas catalizan la hidrólisis. Las oxidorreductasas catalizan reacciones redox. Las transferasas, las diasas, que son reacciones tanto de ruptura como de unión de sustratos. Las isomerasas, que forman isómeros. Las ligasas, que es la unión de dos sustratos en un nucleótido trifosfato. Y las translocasas, las cuales catalizan el paso de moléculas a través de membranas en contra de gradientes de concentración. Entonces ahora, por consiguiente, voy a explicar un poco de términos importantes, conceptos y tal. Entonces está la superación de la barrera de la energía de activación, que es cuando, para que se dé la transformación, se requiere la ruptura de ciertos enlaces covalentes dentro de los mismos reactivos. Además, las enzimas se encargan de disminuir la energía para que eso suceda. Acá encontramos otro elemento muy importante que es el estado de transición, que es el punto donde se encuentra la mayor energía, el sitio activo, que es el sitio donde la enzima actúa con el sustrato. Acá se ve ejemplificado. Luego encontramos los inhibidores, que tenemos dos tipos, los irreversibles y reversibles. Como tal, los irreversibles se unen con mucha fuerza, con gran firmeza a la enzima y forman enlaces covalentes con algunos residuos de sus aminoácidos.
Por ejemplo, encontramos las sustancias que inhiben la acetilcolinesterasa. Luego encontramos los reversibles. Acá encontramos dos subtipos, que serían los competitivos, que se parecen al sustrato, pero no tanto como para transformarse en el producto. Su efecto se logra si su cantidad es mayor a la del sustrato. Acá encontramos un ejemplo, que serían los inhibidores de ECA. Luego encontramos la no competitiva. El inhibidor actúa en un sitio completamente distinto de la enzima. Aquí encontramos el ejemplo de la vivalirudina. Y acá encontramos más o menos algunos detalles de cómo la célula se encarga de regular la actividad enzimática. Entonces encontramos la modulación alostérica, que son enzimas que pueden tener dos formas interconvertibles, la modificación covalente, que permite cambios mayores y en tiempos mucho más cortos en comparación de las modulaciones alostéricas, perdón. Y aquí encontramos un ejemplo que sería la fosforilación con la desfosforilación. Y encontramos otro concepto muy importante que forma parte de cómo las células regulan la actividad enzimática, que sería la proteólisis. Básicamente, enzimas que son producidas como moléculas inactivas que se conocen como zimógenos, estas necesitan un corte en su secuencia de aminoácidos para lograr activarse. Esto es completamente irreversible. Y acá encontramos el ejemplo de muchas enzimas digestivas o de coagulación sanguínea. Ok, ahora pasamos a la siguiente parte que sería el metabolismo. Como tal, el metabolismo corresponde a todas las reacciones bioquímicas como procesos físico-químicos que ocurren dentro de un ser vivo y se divide en dos tipos, o en dos categorías, por así decirlo. El catabolismo, que son reacciones en las cuales se da una degradación de las moléculas, y el anabolismo, que son reacciones en las cuales se lleva a la formación de moléculas complejas a partir de moléculas más simples y con menos energía. Entonces, como esto lo tiene que entender todo el mundo, se me ocurrió la manera de hacerlo, se me ocurrió esta manera de hacerlo, o de ejemplificarlo. La de cata destruye y el ana construye. Este juego de palabras evoca que cata destruye, es decir, en catabolismo, reacciones en las cuales se da una degradación de la molécula, o sea, se destruye. Y el anabolismo, que se construye, ya que a partir de moléculas más simples y con menos energías, llega a formar moléculas más complejas, o sea, se construye. Entonces, cata destruye y ana destruye. Anabolismo, construye, catabolismo, destruye. Ahora, como tal, vamos a brincarnos esta parte, ya que voy a pasar a explicar la fotosíntesis. Ahorita vuelvo a explicar lo que es el ciclo de Krebs, la glucólisis y la fosforilación oxidativa. Entonces, como tal, la fotosíntesis en general, esta se encuentra dentro de una vía catabólica, como generalidad se encuentra, corresponde a una vía metabólica, la cual es realizada por algunos de los organismos autótrofos. Por ejemplo, las cianobacterias del tipo bacterias, algunas algas como las cafés, doradas, rojas y muchas plantas. En esta vía anabólica se destaca la formación de glucosa a partir del dióxido de carbono y protones del agua, y depende de algunos factores. Por ejemplo, la intensidad de la luz en reacciones fotoquímicas, la concentración del CO2 en el ciclo de Calvin, que se utilicen fotones de entre 400 y 700 nanómetros, los cuales serían azul y rojo. Azul rojo. Aquí encontramos otro concepto muy importante que serían las clorófilas, que se absorben luz violeta azul y la luz roja cercana. Encontramos también los carotenoides, que absorben luz azul y verde, además de que reflejan colores del amarillo anaranjado, se encargan de captar y transferir la energía solar a las clorófilas. Encontramos las ficumilinas, que son pigmentos, el cual se encuentra en algunas algas, se encargan de reflejar los colores pardo rojizo. Luego vamos con las reacciones fotoquímicas, que se dividen en tres pasos o tres etapas como tal, o tres características. Las vamos a ver. En el punto 1, una clorófila que se encuentra en un estado basal absorbe un fotón de luz visible y pasa a estar excitado. 2, se libera energía la cual se encuentra contenida en exceso en una de tres formas posibles: calor, fluorescencia, transferencia a una clorófila vecina. Y el punto 3, que es que la energía se transfiere con la finalidad de llegar a una clorófila especial. Esto sucede en los centros de reacción. Muy importante. Ahora, muy importante con estos centros de reacción, procedo a explicarlos. Formados por una clorofila A especial y también formados por un aceptor primario y un donador primario de electrones. Luego encontramos este concepto que será el flujo no cíclico de electrones, que se da cuando la luz activa los fotosistemas. Es ahí donde se produce un flujo de electrones desde el agua hasta el NADPH y ocurre a favor de gradiente con potencial redox. Parte de la energía que es liberada es utilizada para la fotofosforilación, perdón, entonces se produce ATP.
Ahora sí, acá podemos ver lo que ocurre durante la fase luminosa como tal. Ahora viene la fase oscura o el ciclo de Calvin-Benson. El ciclo de Calvin-Benson es sumamente extenso. Acá viene resumido de la siguiente manera, que son reacciones de este ciclo, añaden carbono del ciclo de carbono, en la atmósfera una molécula más sencilla de 5 carbonos, se destaca el uso de la energía química del NADPH y el ATP que se producen en las reacciones luminosas. Como tal, se obtiene la glucosa. Entonces voy a explicarlo ya de manera más extensa. En las plantas, el dióxido de carbono entra a través de las hojas gracias a los poros llamados estomas. En ningún lugar logra difundirse hacia el estroma del cloroplasto. Es ahí donde se producen las reacciones del ciclo de Calvin, donde se logra sintetizar el azúcar. En estas reacciones cabe destacar que son completamente independientes de la luz, ya que ésta no las causa de manera directa, sino que se utilizan ciertas moléculas que se generaron durante esa etapa. Por eso se dice que no se genera de manera directa. Durante el ciclo de Calvin, los átomos de carbono del dióxido de carbono se fijan y se utilizan con la finalidad de formar átomos de tres carbonos. Dichos procesos son estimulados por el ATP y el NADPH que provienen de las reacciones luminosas y dependen de ellos. Estas reacciones ocurren en el estroma, el cual corresponde al espacio que se encuentra en el interior de los cloroplastos. Y acá lo tenemos según tres formas según las plantas. El C3 ocurre en alrededor del 83% de las plantas. C3 como tal hace referencia al 3-fosfoglicerato, que es el primer producto después de la carboxilación que entra a la fase de reducción. Esto ocurre en el estroma y gasta 3 de ATP. Está el C4, se forma oxalacetato y se gasta 5 de ATP. Hay varias diferencias con respecto a las plantas que son C3, o que acá se diferencia del C3 al C4, las plantas que son de este tipo. Luego encontramos las CAM, que son las que se adaptan al medio árido y epífito y puede ser constitutivo o inducido. Además, en esta parte encontramos lo que viene siendo la biosíntesis de carbohidratos, como lo puede ser la sacarosa y el almidón. En la sacarosa se da a partir de los productos de la regeneración de la ribulosa 1,5 bifosfato y en el almidón se da a partir de la glucosa 1P y existe la posibilidad de que se pueda convertir en amilasa y la misma amilasa se pueda convertir en amilopectina. Ahora vamos con ok, acá entonces ejemplifiqué de la siguiente manera la fase luminosa, acá podemos ver todo el proceso de manera muy sencilla y acá podemos ver el ciclo de Calvin-Benson. Nada más añadir estas figuras alusivas a las plantas para agregar más color al infograma. Entonces ahora procederé a explicar lo que viene siendo la respiración celular. En la respiración celular encontramos ciertos conceptos como la fermentación. Esta no oxida completamente la glucosa, por lo general, por lo cual se generan pequeñas moléculas orgánicas como el ácido láctico, perdón. Respiración. En la respiración se oxida toda la glucosa, además dicho proceso se puede dividir en 5 etapas. 5 etapas serían la glucólisis, la fosforilación oxidativa, como acá las tenemos ilustradas, también encontramos el ciclo de Krebs, que también es llamado ciclo del ácido cítrico, luego encontramos el transporte de electrones y el procesamiento del piruvato, el cual oxida el acetilcoenzima A. Entonces ahora voy a explicar brevemente lo que viene siendo la glucólisis. Como toda la glucólisis se conoce como una vía metabólica ancestral en la cual ocurren una serie de reacciones que extraen la energía de la glucosa al lograr romperla en dos moléculas de tres carbonos llamadas piruvatos. Luego está la fosforilación oxidativa. Ok, la glucólisis acá la puse de una manera más sencilla y la expliqué mediante este gráfico. Ya ahora vamos con la fosforilación oxidativa. En este proceso se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones a partir del NADH o el FADH2 al O2 por medio de una serie de transportadores de electrones. Ok, explicado ya, aquí también lo expliqué mediante un gráfico. Bastante bonito, bastante colorido, muy simple. Acá vamos a la parte del ciclo de Krebs. Ok, en el ciclo de Krebs como tal, vamos a explicarlo primero de manera extensa y después de la manera en la cual lo plasmé en el infograma. Entonces, el ciclo de Krebs. Este ciclo toma lugar en la matriz mitocondrial. Durante la primera etapa del ciclo, el acetilcoenzima A se combina con una molécula aceptora de 4 carbonos, la cual corresponde al oxalacetato
con la finalidad de formar una molécula de 6 carbonos llamada citrato. Hasta ahí. Posteriormente, esta molécula libera 2 de sus carbonos como moléculas de dióxido de carbono en un par de reacciones sumamente similares. Además, en cada ocasión se produce una molécula de NADH. Las mismas enzimas que se encargan de catalizar estas reacciones son reguladores claves del ciclo de Krebs, por lo cual lo aceleran o desaceleran dependiendo de las necesidades de la célula. Posteriormente, la molécula de 4 carbonos resultante se somete a una serie de reacciones adicionales. En primera instancia se genera ATP. En algunas células se genera una molécula similar llamada GTP. Ahora, posteriormente a esto, o sea, después, se reduce el acarreador de electrones FAD en FADH2 y por último se genera otra molécula de NADH. Dichas reacciones generan el oxalacetato, la cual es una molécula inicial que permite que el ciclo pueda repetirse. Entonces, en el ciclo de Krebs, lo puse como la pieza central de la respiración celular y acá lo expliqué de la siguiente manera. Lo voy a leer de manera expresa. Como tal, en este ciclo, forma parte de la vía catabólica que se encarga de realizar la oxidación de glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos hasta llegar a producir CO2, en donde se libera energía utilizable. Ahora, otra parte que se me olvidó mencionar era acá, en la imagen del metabolismo. Lo quise ejemplificar como la manera en la cual los nutrientes se convierten en energía, como lo muestra este gráfico. Entonces sería básicamente esto. En general, una vista general de la infografía, que tenemos las enzimas con su respectivo modelo ya de cerradura, la energía libre de Gibbs con la KC señalada en grande para que sea bien recordada, el ciclo de Krebs de manera más sencilla, aunque su manera gráfica de expresarse es sumamente compleja, pero está explicado de una buena manera. Entonces va a ser fácil de entender la glucólisis con su respectivo diagrama y la fosforilación selectiva con su respectiva imagen. Y ahora tenemos acá, como lo expliqué antes, la fotosíntesis de la respiración celular con su respectiva fase luminosa y fase oscura. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar esta exposición.